¿Cómo te diste cuenta que tenías un trastorno alimenticio? Bueno, yo siempre me di cuenta. Yo no era de las personas que no tenían conciencia de enfermedad y que no sabían, sí no tenía conciencia de la gravedad, porque es la típica, a mí no me va a pasar nada, no me va a pasar nada si yo sigo así. Siempre supe que lo que hacía no estaba bien, que dejar de comer no estaba bien, que tener atracones y tener vómitos no estaba bien. Lo supe siempre, porque obviamente las conductas no son saludables. Y yo nunca fui una persona que quiso tratarse tampoco, sino que lo hice por mis papás. Ellos fueron los que me llevaron a tratarme. ¿Cuál era el problema que vos tenías? Lo que yo tuve fue bulimia, que son atracones recurrentes seguidos de métodos compensatorios. Digámoslo como en un idioma más entendible, quizás para una persona que no tiene idea de lo que estamos hablando. ¿Qué, Sí. qué significa un atracón y método compensatorio? Un atracón es una cantidad de comida que no te podés imaginar. Por ejemplo, te podés comer en un periodo corto de tiempo una pizza entera, un kilo de helado, una docena de facturas. No es me comí 3 alfajores. Claro. Y también tiene que ver con la manera en que uno lo come, el descontrol, la sensación de culpa, de asco y la ansiedad que eso genera. Y es muy subjetivo, porque muchas veces me dicen, tuve un atracón, me comí 3 alfajores, y eso no es un atracón, pero la persona lo siente como un atracón por la manera en que se lo comió. Y el método compensatorio es compensar. ¿Qué hago para no engordar por ese atracón? Ahí entra el Es vómito. totalmente peligroso. Exacto. Eso es la bulimia particularmente, pero ¿cómo definiríamos en términos generales lo que es un trastorno alimenticio? Un trastorno alimentario es una alteración de la conducta alimentaria que no tiene que ver en realidad, no pasa por que la persona quiera adelgazar. Mira, yo te lo puedo explicar como si fuese un iceberg, ¿viste? Lo que se ve y lo que no se ve. Okay. Lo que se ve en un trastorno alimentario, sea el que sea, no importa el diagnóstico, es el vómito, las obsesiones, los métodos compensatorios, los ayunos, el no querer comer, la distorsión de la imagen. Todo eso es lo que uno ve en una persona con un trastorno alimentario. ¿Qué es lo que ve uno? Uy, no está comiendo, come mucho, va al baño. Eso es lo que uno ve, la obsesión. Lo de abajo es el problema real, es con lo que uno tapa. Por ejemplo, lo que está por debajo son, por ejemplo, problemas de autoestima, hay varios casos donde hubo abusos sexuales, problemas con la personalidad, bullying, problemas no resueltos, traumas. Uno con la conducta alimentaria tapa todo lo que está debajo del iceberg. Entonces, cuando uno empieza a estar mejor con la comida, todo lo de abajo empieza a salir y uno empieza a sentir cosas y a recordar cosas que antes no por estar tan pendiente de las obsesiones con la comida. Es más fácil pensar cuántas calorías tiene un alfajor que lo que me pasó de chica. Esta pregunta quizás va a ser un poco rara, pero creo que Sí. nos puede derivar la charla por un lugar interesante. Uh-huh. Eh, ¿Por qué crees vos que llegaste a padecer un trastorno alimenticio? Hay varios factores. También, bueno, están los factores familiares. Mis papás se separaron. Yo, por ejemplo, no recuerdo haber sufrido la separación de mis papás. No lo recuerdo. No recuerdo haber llorado. No me acuerdo. Y yo creo que lo tapé todo con la comida. Después, si bien se separaron cuando yo tenía 11 años, yo empecé a los 14, pero seguramente algo antes me pasó en la cabeza para anular ese sufrimiento. Y también lo que me pasó de chica, mucho bullying en el colegio. Me dejaban de lado, era la típica que no le daban bola, la tontita del curso, y yo creo que eso tiene mucho que ver con todo lo que hice yo después, porque mi pensamiento era, bueno, quiero adelgazar para que me den bola. Y hoy en día yo me acuerdo de las cosas del colegio y todo lo que yo sufrí y lo siento. En ese momento, cuando yo estaba muy mal con la comida, yo no sentía nada, no sentía ningún sentimiento tenía, yo sentía que yo estaba bien, pero ahora que estoy bien y que no tengo ningún método ni obsesiones con la comida, ahora puedo sentir todo ese sufrimiento que yo tuve antes. ¿Cuántos años tenías cuando pasaste por la bulimia? Yo mi primer recuerdo de haber pensado en comida fue a los 11 años que le pregunté a mi papá si estaba gorda. Eso. Después a los 13, 14 empecé a restringir y después lo que es anorexia me lo detectaron a los 15 años. Y después de ahí, a los 16, 17 años, más o menos, empecé con los vómitos y los atracones. 16, 17. Viajemos a la etapa más dura de tu vida respecto a esta enfermedad. Un Sí. segundo, con la imaginación, digamos. Elegí vos una noche de ese periodo de tu vida y decime qué te hubiera gustado que te digan. Uh-huh. Tu entorno, Bien. tu familia, tus amigos. A ver, a mí lo que me hubiera gustado, lo que digo siempre es poder,
porque yo nunca entendí por qué hacía lo que hacía. Yo creo que si en ese momento me hubieran dicho, mira, a vos te está pasando esto, porque estás tapando un montón de cosas, yo creo que lo hubiera entendido más y hubiera aceptado yo un tratamiento. Pero yo lo entendí en el momento en el que me internaron en un hospital de día cuando me lo explicaron. Yo no sabía por qué estaba haciendo todo lo que hacía. Volvamos de vuelta a esa misma noche que nos estábamos imaginando. ¿Qué es lo más peligroso para tu vida que has llegado a hacer? Bueno, he llegado a tener 7 atracones y 7 vómitos por día. A veces lo que me ha pasado fue un ahogo en el medio de un vómito, por ejemplo, que pensaba que me moría y yo nunca lo había dicho. Y también el exceso de alcohol, porque todo lo que es bulimia, sobre todo, uno tiene una personalidad tan compulsiva y de querer tapar todo el tiempo y adictiva que uno busca cualquier cosa, sea comida, alcohol, droga. A droga no llegué, pero mucho alcohol los fines de semana, cosa que es súper peligroso, si bien siempre estaba acompañada con mis amigas, pero era un exceso de alcohol tremendo, y era no comer para tomar alcohol, atracones de alcohol y vómitos, una cosa que yo digo hoy en día, cómo no me pasó nada y cómo no tengo secuelas tampoco. Yo en realidad al principio iba a psicólogas, típico que vas, les mentís, que no hay que hacerlo, pero lo haces, Pero pasa. hasta que yo hablé y le conté a mi mejor amigo lo que estaba haciendo, y él habló con mi hermano. Y un día mi mamá no estaba en mi casa, mi hermano me encontró llegando a mi casa con 2 bolsas de comida y le mandó un mensaje a mi mamá diciéndole, che, me parece que Agus no está para estar acá en casa sola. Y ahí fue cuando me derivaron a un hospital de día. Ahí fue donde yo mejoré con las conductas alimentarias, con el síntoma, con lo que es vómito y atracón y demás. Lo que es terapia lo solucioné después en un centro ambulatorio, pero en el hospital de día fue donde me pude recuperar y cortar con lo grave. ¿Vos sentís que en este momento vos tenías una percepción errónea de tu cuerpo? A ver, sí sé que tuve distorsión, porque yo decía estoy gorda, pero sabía que no estaba tan, ¿entendés? Como que era una distorsión, pero no tanto. Mi miedo era engordar y querer adelgazar para llamar la atención, Claro. lo que no me habían dado desde chiquita. Yo ayer subí una serie de encuestas a mis historias de Instagram Sí, las vi. y me llevé como una impresión que la verdad es bastante preocupante. El 80% de las personas, o sea, 8 de cada 10, dicho de una manera diferente, admitieron que se sintieron mal alguna vez después de ver Sí. un cuerpo ajeno en Instagram. ¿Cómo influyen las redes sociales en la percepción que tenemos de nuestro cuerpo? Bien, influye muchísimo. Primero porque estamos viendo cuerpos que no son reales. Muchos de los cuerpos que nosotros vemos están retocados, están manipulados. Tienen mucho Photoshop y también, bueno, es real que son chicas por ahí que hacen mucha gimnasia, deportistas y demás, pero es un bombardeo constante todo el tiempo. ¿Y qué pasa? La persona con baja autoestima, con inseguridad, ve esos cuerpos y se quiere parecer a la persona que está viendo. Lo que pasa es que, digo, basándome en los números, ya ni siquiera se trata de personas con baja autoestima, digo, que 8 de cada 10 realmente se hayan puesto mal por haber visto un cuerpo en Instagram. ¿Sí? A ver, hasta a mí me ha pasado también, y yo no me considero ser Sí, una persona de baja autoestima, pero me ha pasado de ver un cuerpo en Instagram y decir, che, el mío no se ve así, ¿entendés? la comparación, Todo sí, el sí, tiempo. sí, la comparación. Pero eso tiene que ver mucho con el bombardeo que hay desde siempre. Viste Sí. que desde que uno es chiquito está viendo en la tele cuerpos hegemónicos, en las redes sociales, y ahora con las redes sociales peor. Si uno ve, todo el tiempo se habla de dietas, dieta, 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 prendés la tele, es el polvito mágico para adelgazar, abrís las redes sociales, hacer ayuno, siempre si vas a alguna fiesta, che, qué flaca que estás, qué gordita que estás, ¿qué te Sí. pasó? Ah, estás comiendo eso, pero las harinas se engordan, es todo el tiempo un bombardeo. Otra de las cosas que me llevé ayer de Instagram es que el 90% de las personas cambiarían algo de su cuerpo. Sí. Un número que a mí me pareció una locura, o sea, 9 de cada 10. ¿Viste? Es tremendo, los números son tremendos. Sí, más de la mitad de las personas están disconformes con su cuerpo por la comparación y porque te muestran siempre cuerpos perfectos y caras perfectas. Hay un tema de que se suele relacionar este tipo de trastornos alimenticios como la bulimia o la anorexia a la adolescencia. Y nunca entendí bien Sí. por qué. Que son trastornos que se desarrollan principalmente en la pubertad o en la adolescencia, porque es el momento en el que el cuerpo empieza a cambiar, donde se empieza a formar la personalidad.
Entonces, y bueno, donde también los compañeros del colegio, que las chicas empiezan con las dietas y qué sé yo, y si uno tiene todos los factores para padecer un trastorno alimentario, se va a terminar enfermando. Pero en general es por eso. ¿Hay algo que te gustaría decir que no te haya preguntado? Viste que yo al principio te hablé de los factores por los cuales uno se puede enfermar, que es lo que está debajo del iceberg. Ujú. Bueno, uno no conoce sus factores, es muy difícil que uno se dé cuenta. Ahora, lo que yo siempre digo es, alguien que empieza una dieta restrictiva, ¿sí? La dieta proteica, el ayuno, lo que sea, ¿Qué es una restringir, dieta restrictiva? dietas de muy bajas calorías, muy bajas que sacan los carbohidratos o que son de un solo alimento o que hacen ayunos muy largos. Ok. Todo ese tipo de dietas donde también se priva del placer, el no salir, llevarte una vianda, esas cosas. Toda persona que empiece una dieta restrictiva y cumpla con los factores para desarrollar un trastorno alimentario se va a terminar enfermando. Entonces, jamás empezar una dieta. Y si alguien está pensando en empezar una dieta, pensar si la va a poder sostener toda su vida. Si la respuesta es sí, probá, que yo igual no lo recomiendo, pero si la respuesta es no, yo diría que siempre consulte con un nutricionista que trabaje en el cambio de hábitos y que trabaje en el tema de las emociones también, porque la dieta restrictiva es la puerta al trastorno alimentario, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Te voy a hacer una última pregunta, que no la tenía pensada. Pero A ver, estuvimos hablando mucho sobre qué tiene que hacer una persona con trastornos alimenticios o con problemas en la conducta alimentaria eh, para no caer en situaciones de riesgo y pusimos mucho la responsabilidad sobre este grupo de personas. ¿Qué podemos hacer todos los demás, la sociedad, para evitar que una persona de nuestro entorno, por ejemplo, llegue a esa circunstancia? qué buena ¿Cuál es la pregunta. responsabilidad nuestra, no de la persona que sufre el trastorno? Hablar de las consecuencias, de por qué se dan, de lo que puede generar un comentario en el otro, digamos, generar conciencia. Después, que la sociedad, que las personas dejemos de hacer comentarios al otro, juzgar por el cuerpo, hacerles comentarios por lo que comen, por lo que no comen. También los padres, que no hagan dieta, que no coman distinto a los hijos, que no les hagan comentarios a los nenes del peso, que las mismas mamás o los mismos papás no hagan comentarios de su propio cuerpo, por lo menos en frente de los hijos, porque los hijos repiten. Muchísimas gracias por haberte sumado. Bueno, muchas gracias a vos. Para todos los que lo están viendo en YouTube, se pueden suscribir haciendo clic en subscribe y activar la campanita. Si lo están viendo en Instagram, me pueden seguir. Si lo están viendo en TikTok, me pueden seguir. Si lo están viendo en donde sea que lo estén mirando, me pueden seguir también para ver más videos como este. Muchas gracias.